No existe la inclusión forzada, existe la mayoría forzada. Entendemos por inclusión forzada la tendencia a incluir personajes de rasgos o características minoritarias dentro de historias originalmente creadas con personajes de características normativas. Por ejemplo, si el personaje original es blanco, se reemplaza por un personaje negro, como en el caso de Snape en la nueva adaptación de Harry Potter, o Ariel en el live action de La Sirenita. Esto también aplica para personajes que son convertidos al homosexualismo en adaptaciones posteriores de una historia donde originalmente no lo eran. Pero, ¿de dónde surge esta creencia? De nuestro propio entorno. Pensamos que las personas afrodescendientes, inmigrantes, de la comunidad LGBTQ+, y en general personas minoritarias, como les diré de ahora en adelante, son tan escuetas que resultaría casi imposible encontrarlos dentro de la narrativa de la historia en cuestión. ¿Y por qué imposible? Si volvemos al ejemplo de La Sirenita, el argumento no solo es porque el Ariel original era blanco, sino porque además las sirenas son seres de la cultura griega, es decir, de la cultura europea, lo que se traduce en que los europeos son blancos, por ende sus criaturas mitológicas también lo son. En pocas palabras, lo normativo debe ser la regla y no la excepción, siendo la excepción un caso tan improbable como para no ocurrir nunca. Esta percepción es el producto de los sesgos de los cuales no somos conscientes, o siendo conscientes no buscamos cuestionar. En el cine y la televisión solemos identificar personajes con rasgos similares a nosotros. Por ejemplo, cuando era pequeña veía rasgos de mí en personajes como Sakura Kinomoto, Hikari de Digimon o incluso Mei de Pokémon. Y como yo estoy segura de que todos tenemos al menos un personaje con el que asimilamos esa identidad. Pero ¿qué ocurre cuando ese personaje en una nueva versión deja de parecerse al original? Al parecer se genera una amenaza a esa identidad, porque ya no podemos señalar a la pantalla y decir yo soy este, o bien soy como él o como ella. Esta ruptura del vínculo con el personaje nos hace apegarnos a la versión inicial, lo que me hace preguntar por qué parte de nuestra identidad depende de un personaje. Pensemos en el nuevo videojuego de World of Warcraft. Faye, la esposa de Kratos, es la nueva protagonista de esta historia, lo que significa que los jugadores ya no podrán jugar con Kratos. Esto no tendría por qué ser un problema, pero lo es, que significa que van a tener que representar el papel de una mujer, lo que me conlleva a otra pregunta. ¿Por qué creemos que no podemos encontrar representación en personajes que son físicamente distintos a nosotros? Claro, no es que Kratos se parezca a la mitad de los jugadores de la saga, pero sí que pudo haber generado una expectativa física en todos ellos. Verse como él puede traducirse en ser igual de fuerte que él. Bajo esa regla, jugar con un personaje femenino los hará sentir menos hombres y tal vez menos poderosos. Puede parecer que esto no tiene sentido, pero de hecho tiene todo el sentido en un mundo donde la hombría es puesta a prueba cada 2 minutos. Ahora bien, olvida todo lo que dije. De hecho, olvida que alguna vez existieron personajes blancos en las historias. Si eres hombre, olvida que alguna vez existieron personajes masculinos. Y si eres hetero, olvida que alguna vez existieron personajes heterosexuales. En un mundo al revés, los blancos nunca tuvimos representación en las historias. Si fuera así, ¿cómo te sentirías? Lo más seguro es que si nunca hubiesen creado personajes como tú, igual habrías creado conexiones emocionales con otros personajes. Verbigracia, yo admiraba a Sakura aunque fuera hombre, y me gustaba Ariel aunque fuera sirena y fuera pelirroja, porque al final no importa la apariencia del personaje, importa lo que los hace atractivos, su personalidad. Lo que quiero decir es que al menos las personas normativas tuvimos la opción de escoger entre cientos de personajes con características similares a las de nosotros, pero no fue así con otra parte de la población. Lo que casi nadie entiende es que este sesgo achacado a nuestra propia identidad viene de un problema más complejo y del cual poco se quiere hablar. Tratamos de no sonar machistas diciendo que no queremos jugar con Faye porque es mujer, pero lo somos. Tanto como somos racistas al decir que no queremos una mujer negra interpretando el papel de una mujer blanca, porque detestamos que las minorías nos quiten el protagonismo. Claro, decimos que las minorías sí pueden ser protagonistas, pero de sus propias historias, no de las historias de blanco. ¿Por qué? Porque no queremos combatir el sesgo que llevamos dentro. No queremos aceptar que somos racistas cuando lo somos, así como tampoco queremos aceptar nuestro machismo y homofobia interiorizados. ¿Quién va a querer reconocer que arrastra algo malo dentro de sí? Nadie.
Pensamos en el racismo como algo radical, como ya sabes, impedirle a una persona afro que ingrese a un cine por solamente ser afro, cuando lo cierto es que las fobias no se exteriorizan en eventos históricos y gigantescos, se interiorizan en actos pequeños y mundanos, como no encontrar productos dirigidos a las necesidades de la comunidad afro, o ser evitados en el transporte público por cómo te ves, o no encontrar un personaje que represente tus intereses en televisión. La mayoría de nosotros no somos conscientes de los problemas que atraviesan otras personas, porque no somos empáticos. Ser empático implica pensar como lo haría si fuera otra persona. Si estuviera en los zapatos de alguien más, ¿cómo sería mi vida en cada uno de sus aspectos? No es que no puedas pensar a nombre de un tercero, es que no quieres hacer el ejercicio mental. Estás tan cómodo en tu posición que piensas que no vale la pena. Sin embargo, al mismo tiempo, pides comprensión para ti y para tus intereses. Eso es hipocresía. Piensas, no me importa qué pase con el resto del mundo mientras no me afecte a mí. Pero sí quieres empatía del resto del mundo por problemas que solo te afectan a ti. El hecho de que no conozca personas minoritarias no significa que no existan o que su problemática no sea real. De hecho, siento que llamarlas minorías contribuye al sesgo de creer que ser gay es la excepción y no la regla. Pero dejaré eso para otro video. Volviendo al punto, es entendible que hoy percibamos más personajes minoritarios en la televisión, porque en efecto los hay. Esto puede dar la sensación de que productores y cineastas quieren vendernos esa imagen de inclusión sí o sí. Y debo reconocer que en algo tienen razón. Muchas series utilizan personajes minoritarios solo para cumplir con un requisito más, pero no porque les interesen los problemas de las personas afro, LGTBIQ+, o los inmigrantes. A esto se le llama tokenismo. El tokenismo es la predisposición de utilizar personajes racializados o distintos dentro de una historia para dar la sensación de inclusión. Es una forma de evitar que el elenco se vea demasiado blanco. Sin embargo, en el fondo estos personajes no terminan siendo otra cosa más que objetos decorativos. ¿Por qué? Porque la trama gira en torno al personaje blanco normativo, porque no se integran los complejos de esa minoría dentro de esa historia, o simplemente porque no se le da ningún desarrollo a ese personaje minoritario. Lo que quiero decir es que la televisión blanquea a sus propios personajes negros, y lo hace de una manera elegante e imperceptible, dándoles vidas ideales. Me explico, si un personaje afro enfrenta un problema dentro de la historia, lo más seguro es que este no tenga relación con su color de piel. Por ejemplo, en Soul, Joe siente que ha desperdiciado su vida porque no ha cumplido su sueño de ser un pianista de jazz exitoso. Y aunque este es un argumento válido para cualquier historia, nunca se hace referencia a lo difícil que puede ser para una persona afro replicar el éxito de una persona blanca, en materia musical específicamente. Con esto no estoy diciendo que Soul debió hablar de ello. Lo que quiero que entiendas es que el cine y la televisión no trata a sus personajes raciales como si fueran personas raciales, como si no cargaran el sesgo de su identidad todo el tiempo. Veamos otro ejemplo. Últimamente hay una tendencia a utilizar mujeres como villanas y hombres como víctimas. El punto de estas historias suele ser como: los hombres también pueden ser acosados por una mujer. Porque claro, exigir igualdad implica replicar las mismas conductas tóxicas que tanto criticamos en los hombres, ¿no? Pero siguiendo el ejemplo, el cine presenta a estas mujeres como diosas empoderadas, con la capacidad de lastimar de las formas más crueles. Sin embargo, si se tuviera en cuenta el sesgo machista con el que vivimos, la realidad de sus historias las convertiría en las víctimas, o al menos les sumaría dificultad en sus objetivos. De nuevo, no estoy diciendo que no se deban usar mujeres como villanas, porque no falta el que haga una interpretación superficial de los ejemplos. Digo que los sesgos desaparecen cuando se utilizan personajes minoritarios. ¿Y por qué? Por miedo a incomodar. Es más fácil evitar la homofobia, la xenofobia, el racismo y el machismo si no se habla de ello. ¿Para qué meterse con temas delicados? La salida más fácil es ignorarlos o exagerarlos. Películas como Huye son una exageración del racismo, al igual que la serie El cuento de la criada es una exageración del machismo. Porque hablar de sesgos parece que está bien solo si el 90% de la población no se siente identificada. Aclaro, no todas las historias tienen que tratar temas complicados. El problema es que no hacerlo de forma frecuente genera esa idea de que el elefante no existe. La homofobia aparece solo cuando al gay se le impide salir a la calle, pero no cuando se le impide adoptar o demostrar afecto en público.
Por eso el tokenismo es tan peligroso, porque se utilizan personajes minoritarios para convencernos de que somos distintos, siempre que podamos ignorar todo lo que nos hace distintos. A esto no se le puede llamar inclusión forzada, se le puede llamar inclusión mal empleada. Antes de continuar, una acotación, y es que olvidé mencionar a las personas con discapacidad dentro de esa comunidad minoritaria, pero aclaro que hacen parte y que merecen también una representación en pantalla. El hecho de que cada vez aparezcan más personajes minoritarios en papeles importantes significa que algo hemos hecho bien. Retrocedamos un poco a los comienzos del cine. Alice Guy, conocida como la madre del cine, no solo fue de las pocas personas en ver el potencial narrativo del séptimo arte, fue también la primera mujer directora del mundo. Alice Guy fue la primera en crear una película con un elenco 100% afrodescendiente, y sin embargo hasta ahora oímos de ella, más de 100 años después de su nacimiento y 50 años después de su muerte. El cine, al haber nacido a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, heredó los problemas del teatro y la ópera, la falta de inclusión de personajes raciales y minoritarios. Las artes escénicas se crearon para las personas blancas normativas, es decir, para hombres. Y no lo digo yo, lo dice la historia. En la época de Shakespeare, las mujeres éramos excluidas del teatro, cosa que empezó a cambiar a partir del siglo XVIII aproximadamente. Tras la abolición de la esclavitud, las mujeres obtuvimos el derecho al voto y los homosexuales dejaron de ser perseguidos como criminales. Entonces, la norma era ver personajes blancos actuando en el cine y la televisión. En el contexto legal ya se estaba aceptando la presencia de la comunidad minoritaria, o al menos está en proceso. No obstante, en el contexto social ese reconocimiento todavía debía darse. La aceptación suele ser un proceso lento y tedioso. Si no me crees, pregúntale a tu abuelo que ha vivido toda la vida en el campo qué agua es mejor, si el agua de la quebrada o el agua de una botella. Aunque el contexto legal permitiera la presencia de personajes minoritarios en la gran pantalla, los cineastas todavía debían convencer al público normativo de verlos. Para hacerlo, poco a poco los fueron integrando en la televisión en papeles que no llamaran la atención. Nada extravagante, nada polémico y, por supuesto, nada de sesgo. Ningún blanco quería ver a personajes negros hablando de cómo eran discriminados. Dicha estrategia funcionó, fue la causante de tantos estereotipos raciales y cuestionables en la televisión, como la mujer fatal, el negro eléctrico, el salvador blanco, el latino criminal, entre otros. Pero las cosas han cambiado, o al menos en parte. Cuando era niña, hablo de los años 2000, 2005, veía muy poca participación de personajes femeninos en papeles protagónicos. En el caso hipotético de que así fuera, estos eran interpretados por mujeres blancas, rubias o de rasgos europeos. Con todo, al menos obtenía algo de representación en pantalla. Sin embargo, si me pongo en el papel de una niña afrodescendiente, el panorama era todavía más desalentador, porque no puedo pensar en ninguna mujer afro enfrentando un papel protagónico. En mi caso, para aliviar esa falta de representación, me imaginaba un personaje masculino como mujer. Si bien como niños teníamos esa facilidad, no hay nada mejor que poder encontrar esa figura tangible y con voz propia. Creo con firmeza que un niño blanco puede identificarse con un personaje afro y ver en ellos figuras de inspiración. Y lo mismo para personajes de otras minorías. Como personas normativas debemos dejar de creer que el mundo gira en torno a nosotros y reconocer que existen otras realidades. Realidades que merecen una representación en pantalla. Por más que te moleste la inclusión y pienses que te la quieren vender a la fuerza, lo cierto es que sigue siendo la excepción. Si uno revisa de nuevo las dos películas que mencionamos al comienzo, ¿cuántos personajes afro existían en las películas originales de Harry Potter? 3. ¿Y cuántos existen ahora? 4. Hasta donde conocemos. ¿Y cuántos personajes afro existían en la película La Sirenita? Ninguno. Y no cuentan la amiga negrita de Ariel. ¿Cuántos existen ahora? 3. Ariel, su hermana Tamika y la mamá de Eric. Los personajes minoritarios no se están multiplicando. Su participación sigue siendo relegada a papeles secundarios. La diferencia es que cada vez hay más personajes raciales protagonizando las historias, lo cual debe ser celebrado tras años y años de exclusión normativa. De alguna manera se debe compensar la mayoría forzada. 20 años atrás todavía encontrábamos actores blancos interpretando papeles de indígenas nativos. Las prácticas de blackface o yellowface no eran tan extrañas.
Sí, las cosas han cambiado, pero todavía vemos actores heterosexuales representando personajes homosexuales. Entonces, ¿realmente se nos obliga a ver más personajes minoritarios? Si lo comparamos con los años 40 o 60, probablemente sí. Pero si lo comparamos hace 20 o 30 años, la diferencia no resulta tan abismal. La mayoría forzada refuerza la idea de que solo los blancos pueden exigir papeles complejos. El problema no es que personas negras interpreten personajes blancos. El problema es que normalizaste ver siempre personajes blancos interpretando a tus personajes favoritos. Y ahora no quieres proyectarte en algo distinto. Pero tanto tú como el resto olvida que las personas racializadas sí se ven obligadas a verse identificados con personajes normativos. Por otro lado, entiendo que resulte difícil adaptarse al cambio, sobre todo cuando este avanza tan deprisa. Está bien sentirse incómodo. A mí me costó. Fui de las primeras en criticar la elección de Hailey Bailey como Ariel hace años, pero luego me di cuenta de que estaba siendo irracional. Me terminé de convencer al ver el tráiler y finalmente fui sola a ver la película. Hoy en día convalido la elección de Bailey. No lo considero un error y sostengo que de todos los live action que ha hecho Disney hasta ahora, La Sirenita es el mejor. No te pido que niegues la incomodidad. Al contrario, si la sientes no te quedes quieto, pero tampoco critiques la elección de un casting desde la comodidad de tu privilegio. Más bien, aprovechar la oportunidad para analizar por qué te sientes así. Todos cargamos sesgos. Tenerlos no nos hace malas personas. Ignorarlos sí. El machismo, el racismo y la homofobia no se combate solo aceptando la presencia de personas minoritarias. Se combate demostrando que somos personas con igualdad de derechos y oportunidades. Esto significa mostrar lo que antes se ocultaba por miedo a incomodar. Y si no te gusta, siempre tendrás la opción de volver a ver la historia en su versión original. Hasta aquí hemos llegado al video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber qué opinan. Si les gustó, denle me gusta, dejen su comentario acá abajo. Yo soy Dota Todi, esto es Entropía de Letras, un espacio para la creatividad y nos vemos en el siguiente video. Chao.